buenas. Pues nada, muchísimas gracias por asistir a esta segunda sesión antes de la plenaria y comenzamos con Manuel Broullón y vamos a hacer una sesión un poco mixta porque hemos tenido que cambiar una mesa temática aquí, entonces podéis quedaros, pero si salís o entráis, recordad lo del aforo y que tendréis que apuntaros si no estáis apuntados. Bien, pues comenzamos con Manuel Broullón. Muchísimas gracias, Manuel, y os dejo con él. Buenos días, muchísimas gracias, queridos organizadores de Maricorner, por vuestra tenacidad para que pandemias mediante volvamos a encontrarnos. La comunicación que voy a presentar en los próximos minutos es la prolongación de una línea de investigación lorquiana que vengo desarrollando desde algunos años. Este trabajo ahonda en lo que planteé hace ya 2 años en el primer Congreso Maricorner. Formulé entonces una revisión del manuscrito del único acto hoy día conservado de los sueños de mi prima Aurelia, datado de 1936. Quedó así planteada una queermenéutica lorquiana, como se nos propone en esta mesa, en la línea que han guiado especialistas de larga trayectoria como Ángel Saoquillo, Paul Binding, Carlos Jerez Ferrán, Emilio Peral, Alberto Mira, entre otros muchos. Y que vamos externadie, por tanto, como dijo Fray Luis de León, y seguimos con más sobre el teatro inconcluso de Federico García Lorca, a partir de los manuscritos conservados en el archivo de la Fundación del mismo nombre, un fondo documental radicado, como es sabido, en la Plaza de la Romanilla de Granada. Si bien es cierto que estos manuscritos se encuentran publicados en una edición facsímil de 1987, con prólogo, transcripción y notas de Marila Frank, la verdad es que el acceso a los documentos originales creo que aporta matices de estudio de la cultura material, así como de comprensión sobre el proceso de escritura que no se pueden apreciar sino a duras penas en las reproducciones facsimilares de aquel ejemplar. ¿Qué interés tienen, por tanto, estos materiales? Quiero comenzar con una declaración. A ver si... con una declaración recogida por el diario El Mercantil Valenciano del 15 de noviembre de 1935, en donde el poeta indicaba lo siguiente sobre su proceso de escritura. Yo creo que la médula de mi obra es de dramaturgo, pero me considero todavía un auténtico novel. Estoy aprendiendo a manejarme en mi oficio. Hay que ascender peldaños. Nadie se encarama de pronto en lo alto de la escalera. Mi obra apenas está comenzada. La veo a lo lejos, como en un orbe denso, con firmeza, de pulso, para acercarme a ella. Desde aquí una hipótesis de trabajo. Privades como estamos de haber conocido las nuevas obras que el poeta iba añadiendo a su haber, todavía conservamos una serie de pistas que apuntan al menos en dirección a ese orbe denso que Federico decía estar comenzando a vislumbrar. Claro que no podemos leer la obra lorquiana, inconclusa, pero sí la podemos imaginar, podemos recomponerla, recogiendo y buscando correspondencias entre los fragmentos de los que disponemos. Para este propósito, empleo la conceptualización que la teoría y la metodología han ofrecido del non finito como categoría estética. El concepto de avantexto con el que la semiótica literaria se ha aproximado a los manuscritos de las obras, es decir, el non finito de la escritura, se debe a Jean Velleman Noël y a Cesare Segre. Para la crítica literaria, el borrador se concibe desde un punto de vista genético como primer ordenamiento de la materia o sustancia del contenido, mediante la puesta a punto de los procedimientos poéticos locales, o bien con respecto a la edición de una obra, o en todo caso, como el aparataje que permite reconstruir la relación crítica entre versiones distintas de varios manuscritos sucesivos. Para Gerard Genet, el fenómeno de la paratextualidad, que plantea en palimpsestos y desarrolla posteriormente en umbrales, es un fenómeno particular de la transtextualidad o trascendencia textual que implica analizar también, cito, las señales accesorias, autógrafas o alógrafas, procurando un entorno variable al texto y a veces un comentario oficial u oficioso del que el lector más purista y menos tendente a la erudición externa no puede siempre disponer como lo desearía y lo pretende. En este conjunto, Genet
incluye todo tipo de documentos que rodean a la producción textual y que condicionan, en fin, su interpretación. Avantextos como borradores, bocetos, esbozos, títulos, subtítulos, hojas de sinopsis, ideas, esquemas, la propia dramatis personae de la escritura teatral, etc. Desde la preocupación por los procesos de transtextualidad, se abre pues todo un horizonte hermenéutico o queermenéutico, es decir, de interpretación de los textos, pues el conjunto extendido que plantean los avantextos genera mecanismos de lectura, tanto con los significantes que entran en relación con la obra de arte, como en función de las zonas de silencio que su carácter frecuentemente fragmentario generan, planteando acaso más interrogantes que soluciones interpretativas. En este sentido, Michel Riffater repropone todo este conjunto de textualidades extendidas, avantextos, peritextos, paratextos, etcétera, etcétera, también diseminadas como intertextos de lectura, de modo que el mecanismo intertextual se corresponde con la delimitación del propio fenómeno literario. En la escritura lorquiana, los manuscritos inéditos y archivados en el fondo no solo se encuadran en la etapa final de la vida de nuestro autor, en un continuum dialógico de la escritura, según dejó dicho Iris M. Zavala. Encontramos pues una gran cantidad de borradores fechados en el periodo comprendido, en primer lugar, entre 1914, algunos hay de 1911, y 1918, que es, como sabemos, el año emblemático de la publicación de Impresiones y Paisajes, la ópera prima lorquiana. Este primer conjunto cronológico de manuscritos es el que se denomina como Juvenilia y se encuentra editado por cátedra en 3 volúmenes, poesía, prosa y teatro, si bien me resulta difícil catalogar géneros de escritura tan curiosos como las meditaciones o las místicas dentro de narrativa. El otro conjunto de manuscritos es el que Marie Lafranc organiza en torno a los manuscritos datados con posterioridad a 1925, dentro del periodo que ella denomina como de madurez, tras la versión en limpio de Mariana Pineda, fechada el 8 de enero de aquel mismo año, 1925. Este periodo se extendería, lógicamente, hasta el 18 de agosto de 1936, fecha del asesinato, repito, asesinato, por si no ha quedado claro, de Federico García Lorca. Supone pues un conjunto cajón desastre en el que a menudo vamos a encontrar que buena parte de los elementos temáticos, las estructuras y los experimentos, incluso los más heterodoxos del llamado teatro imposible, ya aparecieron de algún modo indicados en algún lugar de la juvenilia. El análisis que propongo demuestra que la conservación de esta gran cantidad de manuscritos no es para nada accidental, ni ajena tampoco a la voluntad del escritor después de su fallecimiento, sino que responde a una voluntad de elaboración, acaso caótica, pero en continuum de escritura, como demuestran las abundantes alusiones a la existencia de estos manuscritos en declaraciones, en entrevistas publicadas por la prensa, en las menciones a nuevos proyectos de las que se habla en las cartas dirigidas a las amistades o colaboradores, y también a la propia forma y a la estructura de los documentos que pues, nos avisan de que hay un trabajo en curso que va continuando. Así es habitual que nos encontremos en estos documentos con una primera hoja que suele contener la dramatis personae, la llamada dramatis personae. Estas hojas suelen incluir el nombre de cada personaje, la edad, alguna propiedad característica o incluso extraordinaria de cada uno de estos tipos. La precisión con la que Lorca designa a sus personajes dramáticos permite seguir los pasos de su imaginación creadora, demostrando que en el momento de poner por escrito aquellas ideas, nada nos hace pensar que sean ni vagamente las primeras, ni de algún modo algunas que van a ir desarrollándose y cambiando. La concepción del drama está perfectamente diseñada. Por ejemplo, cuando el manuscrito de Diego Corrientes, Lorca menciona que un elemento sobrenatural andaluz es el que desencadena la tragedia, en el folio 1, por paralelismo con el mito del Tenorio, el cual queda claro que Lorca está reescribiendo, es sencillo suponer que dicho elemento sobrenatural se sustancia en uno de los personajes mencionados en los borradores, en la aparición, cito, del Cristo del Gran Poder como trasunto del comendador de Tirso de Molina y de Zorrilla. Junto a o después de la escritura de la Dramatis Personae, García Lorca desarrolla una serie de redacciones del argumento, a veces en forma de idea, apenas unas líneas,
o más por extenso como sinopsis, que pueden llegar a ocupar hasta una hoja completa, como en el caso del manuscrito de ampliación fotográfica. A partir de aquí es habitual que se sucedan una serie de borradores que pueden ser sucesivos o paralelos. Sabemos por la prensa y por el epistolario que Lorca solía hacer lecturas de estos borradores que iba corrigiendo o modificando siempre en espacios seguros, ante colaboradores o amistades cercanas. Así, la destrucción de Sodoma, según declaraciones recogidas por el Heraldo de Madrid del 8 de marzo de 1933, del 11 de julio de 1933, del 26 de diciembre del 34, también en una noticia que apareció en el diario El Sol el 1 de enero de 1935, sabemos que, primero, es un drama en 3 actos. Segundo, debería formar trilogía con bodas de sangre y con yerma. Tercero, contó al menos con un borrador que fue leído en público dentro de estos espacios seguros, como es lógico, por el contenido transgresor y hasta sacrílego que cabe esperar del título de esta obra. Miguel Benítez Inglot afirma en Crucifixión que Federico le leyó en su domicilio en Barcelona el segundo acto de la destrucción de Sodoma en mayo del 35, a la vuelta del viaje a Argentina y Uruguay. Por su parte, Luis Sáenz de la Calzada, colaborador de la compañía de teatro La Barraca, afirma que junto a Rafael Martínez Nadal, correspondiente y confidente del poeta, y Rafael Rodríguez Rapún, 3R, a todas luces sabido que era amante de Federico, asistió el verano de 1935 a otra lectura en la madrileña residencia de estudiantes de al menos un acto de la destrucción de Sodoma. De este modo, vemos que los borradores se iban sucediendo, se iban guardando, hasta que normalmente, aprovechando las estancias estivales en la casa familiar de la huerta de San Vicente de Granada, Lorca los rescataba, estos manuscritos, anotados en folios, los desarrollaba, los corregía, los revisaba, hasta dar con la versión en limpio de cada obra. Es probable, por la cronología, que la destrucción de Sodoma estuviera entre la serie de borradores y una copia muy cercana a la versión en limpio, aprovechando el veraneo de 1935, pero su redacción parece que se interrumpió con el fatal desenlace de agosto del 36. Paso ahora al cuadro general del teatro inconcluso lorquiano. En el primer listado que tenemos ahora en pantalla, incluyo las obras con un desarrollo, por escueto que fuera, que nos permite imaginar la concepción global de la obra a partir del argumento o de algunos diálogos que se llegan a desarrollar por escrito. Los dos manuscritos más extensos son el de Los sueños de mi prima Aurelia, al que no me voy a referir porque ya lo traté en el primer Marie Corners, y el de La comedia sin título, que también es de sobra conocido. En esta sección, teóricamente, también se podrían incluir los inéditos de La casa de Bernarda Alba y los manuscritos del Teatro Imposible. Así que pasen 5 años, cuya copia en limpio tiene fecha del 19 de agosto del 31, y el público, que aunque en junio del 33 se publicaron 2 páginas en la revista Los Cuatro Vientos, se conserva en un manuscrito fechado del 22 de agosto de 1930 que custodió Rafael Martínez Nadal, al que le falta un acto y en donde convencionalmente se decidió colocar el solo del Pastor Bobo entre el acto cuarto y quinto, sin tener ninguna certeza de que esa sea su posición definitiva ni intencional. Si a estos manuscritos le sumamos la gran cantidad de inéditos publicados póstumamente, como las obras unitarias, Poeta en Nueva York, Sonetos del Amor Oscuro, empezamos a constatar la pertinencia de este ejercicio de arqueología para dar cuenta de la escritura lorquiana en su conjunto, como he dicho antes, a modo de continuum escritural. En el segundo conjunto, que aparece aquí a continuación, incluyo los títulos que aparecen en hojas sueltas a modo de listados de ideas o referidos igualmente en otro tipo de fuentes documentales, prensa y epistolario, pero de los que no tenemos un desarrollo por extenso. El manuscrito de Diego Corrientes está fechado aproximadamente entre 1925 y 1926. Abriría, por tanto, ese periodo que Marie Lafranc ha llamado de madurez, pues estos papeles son contemporáneos de la versión en limpio de Mariana Pineda. Se trata de una cuartilla doblada en cuartos de A2, es decir, en octavo, para hacer 4 carillas pequeñas que están todas rellenas. A Lorca parece que le gustan estos formatos pequeños en los que podemos suponer, desde el estudio de la cultura material, como hojas de apuntes cuyo tamaño permite guardarlas en el bolsillo de un pantalón, de una chaqueta, e ir escribiendo poco a poco, a salto de mata, en los entretiempos de espera o más o menos improvisadamente. Todos estos apuntes, al menos el de Diego Corrientes, están escritos a lápiz en las carillas primera, segunda y cuarta del formato en cuarto de A2.
Tiene bastantes tachones que, si bien son indicativos de una modificación intencional, permiten seguir el proceso de ideación de los proyectos de escritura dramática y plantear varias alternativas que podrían retomarse en futuras fases de escritura. Diego Corrientes es un tenorio reescrito cuya masculinidad está o bien cuestionada o bien responde a la revisión del mito que propuso el contemporáneo de Lorca, Gregorio Marañón, un galán cuya sexualidad hiperbólica plantea una parodia de la heterosexualidad obligatoria. Ha de responder, escribe Lorca, al sentimiento de un don Juan ideal, casto, un don Juan que no conoció mujeres y que las sueña de otra manera a las que son. Esto está en el folio 2. El decoro de Diego Corrientes cuestiona, por tanto, los modelos binarios de género masculino y femenino, pues más allá de las esencias de lo que son las mujeres, o deberían ser, según algunos modelos culturales, el deseo proyecta visiones alternativas de lo corporal femenino, también de lo masculino, al tiempo que plantea una orientación asexual, podríamos decir hoy, un ejercicio quizá de imaginación, demisexual. El siguiente manuscrito, Ampliación fotográfica, está fechado en torno a 1926. Plantea el problema de la identidad individual ante un hijo concebido y nacido fuera del matrimonio de una mujer abandonada por su novio, por tanto, una madre soltera. En este drama, la fotografía funciona como prueba indicial en contra de la férrea institución familiar que pretende proteger, ante todo, la honra y el honor del linaje, un tópico que ya conocemos del teatro del siglo de oro. En las breves líneas finales del argumento de la obra, resulta especialmente elocuente e interrogante el interrogante del niño que dice, ¿y yo? ¿Y yo quién soy? En esta obra se señala directamente a una de las principales instituciones sociales del heteropatriarcado, el linaje familiar. Sin embargo, esta obra cuenta con una segunda versión en el apunte titulado Drama fotográfico, en donde encontramos la dramatis personae que faltaba en el caso anterior. Ahí vemos que se repite una lista de personajes que más o menos aparece desarrollada en el primer argumento, una nueva sinopsis debajo del elenco, que confirma la correspondencia temática entre ambas versiones, aunque se suprime en la segunda al niño preguntón, esta especie de bufón carnavalesco que no obstante Lorca retoma en Los sueños de mi prima Aurelia, como esa figura recurrente que plantea pues, toda una profanación de las instituciones sociales. El manuscrito de Rosa Mutabile contiene el mismo leitmotiv que ya podemos adivinar de Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores. Es una fábula del tiempo de una solterona cuyo tiempo se agota, que está esperando y no llega a satisfacer su deseo. No obstante, en este manuscrito encontramos un drama que tiene más que ver con el teatro imposible y con la fábula del tiempo, de así que pasen 5 años, que con el costumbrismo de la crónica granadina de Doña Rosita. Los dos folios escritos con tinta de color azul, de Rosa Mutabile, drama fotografiado, contienen un diálogo desarrollado entre dos hombres y Elena. Me pregunto si tendrá algo que ver esta Elena con la dominatrix que acusa la homosexualidad de Gonzalo y Enrique en el público, en el primer acto del público. El espacio, según se desprende de la lectura, se cierra sobre un desván donde se esconde un niño que ha desaparecido. Imposible no pensar en los versos del pequeño vals vienés. Por las ventanas se ve caer una amenazante nevada, algo así como una filomena, que refleja el interior del personaje dramático en un exterior que, sin embargo, plantea una situación cerrada a mayor escala. Cito, todos te dirán lo mismo, hombrecillo idiota, helado, hombre que tiene frío, nieva y nevará siempre. La dramaturgia, que se sitúa entre el espacio cerrado propio de Ibsen, cuya obra Lorca conoce y recibe como influencia, y ciertos vuelos surrealistas propios del periodo de finales de los años 20 y principios de los 30, supone un abrazo definitivo de las escrituras de vanguardia que rodean también a la primera estancia americana. El siguiente manuscrito, el de Posada, tiene aproximadamente unas 6 hojas, es uno de los más largos de los que estamos estudiando, puesto que son 6 hojas escritas a doble cara, por tanto son 12 carillas. Sin embargo, este manuscrito está redactado en hojas que tienen un membrete que dice Bastions, Berkshire, Bond, USA, lo que permite acotar temporalmente este documento entre 1939 y 1930. Asistimos en este diálogo a una escena de voyeurismo en donde leemos, lo he visto mientras se desnudaba. El cuerpo masculino, el de Enrique, otra vez el mismo nombre propio que el del personaje del público, es objeto de deseo de Justina, una adolescente de 16 años que desea ardientemente empezar su iniciación sexual. El nombre propio de Justina nos devuelve, por vía del intertexto de lectura, como decía antes refiriéndome a Rifater,
al universo sexualmente desviado y perverso del Marqués de Sade, Justine o les malheurs de la vertu, Justina o los infortunios de la virtud, de 1791. Dice la Justina lorquiana: ya es hora de que un hombre me abrace, antes de que muera. Ahora vengo de ver el caballo. Corría y levantaba las patas delanteras. Encontramos, por tanto, la iconografía lorquiana clásica del deseo como caballo desbocado, pero es que además se pone en marcha aquí el esquema que Alberto Mira señala en torno a las escrituras homoeróticas de finales del XIX y principios del XX, en donde el drama heterosexual invierte la posición de los actores en la narrativa del deseo. Es ahora la mujer, el sujeto deseante, proyectando y objetivando el cuerpo masculino como objeto de deseo, para que la instancia lectora pues se pueda acercar, se le solicita, se le persuade de que se identifique con el punto de focalización cognitiva de esa mujer deseante que desea el cuerpo masculino. Sin embargo, en el acto tercero, folio 8, la masculinidad de Enrique se ve cuestionada, pues el personaje no tiene intención alguna de satisfacer el ardiente deseo del adolescente Justino. Dice Justina: ¿no eres tú un hombre, Enrique? ¿Por qué no me haces daño con los brazos? Enrique contesta: ¿no comprendes que yo no puedo? Justina: ¿por qué te rompes de esta manera para mí? Cuando llueve demasiado fuerte, queda el esqueleto de las cosas al aire, sin secreto. Se confrontan, por tanto, dos prácticas sexuales en las que subyacen sendas narrativas diferentes, articuladas por el deseo. Una violenta, la de Justina, y otra incapaz de satisfacer el deseo violento, que es la de Enrique, cuya impotencia aparece cifrada en el artilugio de la verdad interior que sale a relucir al exterior. Ambas son entre sí formas de sexualidad, de deseo sexual, desviadas, contrarias, conflictivas. El manuscrito de Dragón es interesante porque, lo mismo que en Comedia sin título, aparece una estrategia de escritura característica del teatro imposible lorquiano. El prólogo, en forma de discurso introductorio a telón cerrado, en donde el dramaturgo ofrece su poética, es decir, su visión individual, personal del arte, de la creación y de la comunicación estética. También un manual de instrucciones sobre cómo leer el texto que viene a continuación. El siguiente manuscrito es el de la destrucción de Sodoma, del cual solamente conservamos un acto. Tiene el paratexto de tragedia, un título que nos encamina hacia un cierto horizonte de expectativas, en donde el motivo de la homosexualidad de los sodomitas en el mito bíblico, Génesis 19, no se trata de un modo principal, sino desde una cierta posición, en torno a la mujer, una mal casada, cuyo deseo no puede verse satisfecho con un marido sodomita, de quien, a pesar de todo, dice la mujer tercera en el manuscrito, que está enamorada. Así se explica, ¿no?, pues que este motivo de la malcasada, con el deseo que no se puede satisfacer, vaya a formar parte de una trilogía con bodas de sangre y con yerma. La bola negra, finalmente, es un drama de costumbres actuales, en donde encontramos la dramatis personae y tan solo 2 páginas de diálogo manuscrito. El texto comienza con una acotación que contiene una prosopografía del protagonista, Carlos, que está descrito con todos los signos de la iconografía romántica del deseo disidente, es decir, la iconografía del enfermo. Cito: Carlos es rubio débil, a veces adopta una actitud como de hombre cansado. En las líneas siguientes, en el diálogo, se produce un quid pro quo con los modelos de género asociados al binarismo. Mientras que Carlos asoma al balcón esperando que algo o alguien que no llega, como las solteronas de las crónicas granadinas, está ahí aguardando, su hermana desearía ser un hombre para no pensar nunca en las consecuencias de sus actos. Dice así la hermana: andar, irme a los ríos, trepar a los árboles. ¿Por qué no lo hacen?, le pregunta Carlos. Porque soy mujer, contesta ella, y me conformo con ser mujer. Por mi gusto, tiraría la jabalina, pero debo endulzar las naranjas. Debo y quiero. Por último, quisiera detenerme, antes de pasar a las conclusiones, en el listado de los títulos de los que no se conserva absolutamente ningún manuscrito más por extenso, de los que destaco El sabor de la sangre, drama del deseo, titulado también como drama epéntico. Recuérdese que epéntico es el neologismo acuñado por los gays de la Edad de Plata para referir crípticamente la homosexualidad. A modo de síntesis y de cara a las conclusiones y futuras líneas de trabajo que planteo desde aquí, la práctica de esta semiótica arqueológica suscita 3 niveles de análisis: primero temático, segundo metodológico y segundo epistemológico, en dirección a lo que Jack Halberstam denomina como la atención hacia los desórdenes del deseo. Estos desórdenes del deseo son un primer motor que suscitan, como hemos visto, las corporalidades y las identidades queer en los márgenes exohegemónicos de la cultura y de la sociedad,
en los textos que hemos estado leyendo. A un nivel temático hemos constatado una serie de motivos y de figuras que conectan a los textos que hemos estudiado con los que están completos y que sí conocemos y que conservamos en el canon y en los que relacionamos mediante lecturas intertextuales en el sentido de Rifater. Queda dibujada así toda una constelación, un sistema, en palabras semióticas, que plantea conflictos argumentales, desencadenados por el deseo, un deseo disidente que cuestiona todo el sistema simbólico del cis, hetero, patriarcado. Cierto es que los personajes de estos textos no son santos ni modelos a seguir, sino cuerpos marginales con conductas a menudo monstruosas, enfermizas, cuya función es profanar los tótems sagrados, suscitar el escándalo, abrir una poética del escándalo, inaugurando brechas en la normalidad o en lo heterocentrado. Se ha dicho hasta la saciedad, en este sentido, que Federico García Lorca es el poeta del amor, el amor en abstracto, pero se olvida que dicho amor es una unidad temática o isotopía lanzada desde la narrativa del deseo abstruso. Es por ello que titulé esta comunicación como la fuerza del sexo, y es obvio que no me refiero al sexo como constructo del discurso biologicista, aún no me he perdido la cabeza y me he convertido en una TERF, sino al sexo como práctica sexual, orientada y proyectada sobre los cuerpos y las identidades disidentes. Así este amor oscuro, adjetivado como oscuro, o incluso bestial, que nos encontramos en la iniciación erótica de personajes como Justina, o en la disidencia de ese niño queer, el autoficcionado Federico García Lorca, en Los sueños de mi prima Aurelia, señalan las contradicciones internas de un sistema de valores cultural que está en crisis hacia la quiebra del sistema simbólico de la modernidad. Por tanto, si Lorca elige el deseo caprichoso al estilo de Shakespeare en El sueño de una noche de verano, que cita, por cierto, en El Público, o el radical de la idea neoplatónica de la experiencia amorosa como trascendente, no es desde luego para caer en el ensimismamiento conformista, sino para dar forma textual y discursiva a los deseos que como un terremoto abren fallas en el terreno, demostrando que nada es tan claro ni tan estable como parece, para apartar las máscaras del teatro, para que, como escribe en El Público, se sepa la verdad de los cuerpos y de los sepulcros. En estos tiempos atroces en los que tenemos que soportar la perversión interpretativa de esos mismos poemas que nos han ayudado a ponerle nombre a aquello que, como escribió Oscar Wilde, no se atrevía a decir su nombre, mientras aguantamos la ignominia de que nos presenten un Federico García Lorca con la misma sexualidad que un muñeco Ken y como un niño bueno conformista, buena idea me parece profundizar en las hermenéuticas de la obra de uno de los más grandes poetas de todos los tiempos, desde la lectura atenta, desde el respeto a la literalidad del significante que está escrito en los textos y especialmente en los borradores, para recordar cuáles fueron las palabras exactas de Lorca pronunciadas en sus contextos precisos. Nada más. Muchas gracias por vuestra atención y simplemente deciros que me volvéis Lorca. Aquí un poco de bibliografía por si a alguien le interesa y no sé si Aaron quiere que haya alguna pregunta o si las hacemos al final. Sí, que ser breve, es posible, pero si hay alguna pregunta, si no, lo voy a recordar de nuevo, por si alguien no ha estado antes, tenemos en el vestíbulo un test de la posición que es el espacio marcharse. Si alguien quiere hablar con Antonio en un momento y decirle, quiero hablar contigo, pues tienes el espacio, un libro de visita, donde escribir conclusiones que se pueden hablar de ellas en la clausura. ¿Vale? Entonces, si alguien dice, ahora sería una pregunta muy larga, pues mejor para el espacio marcharse. Pero también puede ser importante. La mía es cortita. Existe, no recuerdo ahora mismo ninguna edición de la obra de Lorca, pero ¿existe alguna edición o proyecto de edición crítica de las obras de Lorca? Es decir, con un aparato crítico que incluya un comentario de los borradores y de las variantes y demás que hay. Ay, perdón, he empezado a hablar aquí, sin que me escuchen en casa. Como digo, no es una edición crítica que esté anotada con notas al pie, sino que tiene todo un prólogo introductorio, un poco también al estilo de la filología del medio siglo, ¿no? Que trabaja con prólogos y luego la obra pues, prácticamente transcrita, ¿no? Pero no, todavía no existe una edición crítica de los manuscritos, sobre todo con
con perspectivas que creo que son interesantes, ¿no? De la hermenéutica contemporánea y la filología contemporánea, ¿no? Con esta aproximación pues, a identidades disidentes, que es cierto que sabemos que en otras ediciones, no diré nombres por no meterme en jardines, pues habían cortado o habían incluso obviado, ¿no? Creo que es por todo el mundo conocida esa anécdota que denuncia Ian Gibson. Ayer, por cierto, cenábamos con Gibson en el canal 24 Horas, una larga entrevista, y recordaba cómo la primera edición de los sonetos del amor oscuro, encargada a un famoso filólogo, pues eran sonetos del amor. Basta, ¿no? Entonces, quizá todavía falta un poco esa visión integral, que recogiendo, por supuesto, las aportaciones de nuestros maestros, nuestras maestras, ¿no? del pasado, pues incorpore en el aparato crítico todas estas nuevas visiones tan interesantes que se están aportando con muchísima fuerza. Yo, por supuesto, no soy la única que están trabajando en esta línea. Manuel, yo solo quería darte las gracias como militante lorquiana y digo militante porque efectivamente en la academia cada vez nos encargamos más de sumar puntos, pero a mí me falta pasión. Y en tu intervención, a lo mejor es que yo la pasión que siento por Lorca la he visto, ¿no? Pero gracias por tu rigor, gracias por la bibliografía. Y me he quedado con una duda muy cortita. Antes hablaba contigo y hacía referencia a un libro de Ian Gibson que analiza la homosexualidad. Es decir, conozco la biografía de Ian Gibson, que es una maravilla, la que hace de Lorca. Para la gente de filología como yo es un auténtico orgasmo. Conozco el libro que hace sobre su relación con Dalí, pero tú me hablabas específicamente de un libro de Ian Gibson sobre el tema de la homosexualidad y Lorca. El título general es Lorca y el mundo gay, ¿no? Y es una segunda parte, ¿no? De la famosa Vida, Pasión y Muerte de Federico García Lorca, pero aportando pues datos, relaciones, ¿no? Testimonios, fuentes. El propio Gibson es verdad que también pone un poco entre comillas, ¿no? Cuando especula en torno a las confesiones de Dalí, ¿no? En torno a esta amistad tan especial que tenían, el propio Gibson pone todas esas fuentes un poco entre paréntesis, las contextualiza, las cuestiona a veces, las matiza, ¿no? Pero en cualquier caso es un buen documento. Cierto, es que yo admiro muchísimo a Gibson y creo además que su trabajo es necesario, encomiable, que tenemos que seguir leyéndolo, invitándolo, estudiándolo, porque aporta esa parte contextual que es tan importante para nuestros estudios, ¿no? Y que nos permiten reconocer efectivamente, ¿no? Cuál es la identidad de los autores y de las autoras. Claro, yo no me dedico a eso, es decir, yo no soy historiadora de la literatura, yo me dedico a la interpretación, a esta parte más hermenéutica, ¿no? Entonces quizá pues toda la parte biográfica me queda un poquito más de lado, entonces yo ahí puedo aportar menos. Me confío en ese caso, ¿no? Pues a grandísimos historiadores de la literatura como el hispanista Ian Gibson, y luego muchísimos hispanistas en el ámbito anglosajón, ¿no? Que están haciendo esos estudios historiográficos que son, como digo, impresionantes y necesarios, y en los que yo quizá hice un poquito más pequeñita, ¿no? No me atrevo a decir nada más. Muchísimas gracias.